Y ya estamos de regreso y como siempre lo digo, con salud, todo, sin salud, nada. Y por eso está con nosotros nuestro geriatra de cabecera, el doctor Walter Sandoval Walter, el doctor a domicilio. Para bienvenido para hablarnos de todas estas enfermedades respiratorias. Como siempre lo hemos dicho, la precaución y no la solución. Así es. Afortunadamente, gran parte de la población está vacunada, que eso es una buena noticia. Ahorita las hospitalizaciones no son tantas como en años previos de la pandemia, afortunadamente. Eso es gracias a que la gente ya toma más conciencia en cuanto a que se ha vacunado, ya sea contra la influenza y contra el COVID, y que han aplicado sus refuerzos, eso nos ayuda más. Pero obviamente que sí han aumentado, por ejemplo en Estados Unidos hay estadísticas de hospitalizaciones, pero son pacientes que tienen comorbilidad, son los que más frecuentemente, los grupos de edad más vulnerables son adultos mayores y los niños, que son la población que hay que poner un poquito más énfasis ahorita en estos tiempos de pandemia. Ahora, siempre hemos hablado de infecciones respiratorias y creo que siempre ha habido infecciones respiratorias. Claro. Ahora, ¿qué es como la diferencia o qué podríamos decir que diferencia estas enfermedades de las que teníamos antes? Una que nosotros teníamos alrededor de casi 3 años usando el cubrebocas, obviamente que eso mermó que haya infecciones, por ejemplo, como el virus sincitial o la influenza, que eran índices muy bajos, ahorita sí han aumentado y repuntado. Hace 2 o 3 semanas había más casos de influenza que de COVID. Ahorita hay más casos de COVID que de influenza, pero obviamente que sí, los pacientes que se pueden complicar son los no vacunados, eso es un punto muy importante y que pueden tener un poquito más de riesgo. Adultos mayores es los que tienen más alta mortalidad, las embarazadas es en el otro grupo de riesgo y los niños como otra población de precaución que hay que estar cuidando. Y lo que ahorita mencionabas del uso de cubrebocas, ¿cómo cambió inmediatamente cuando nos relajamos? Y digo nos relajamos porque todos decidimos cuando ya se bajó el índice de contagios, pues bueno, ya se quitó el uso obligatorio, pero hay quien sí tomó la precaución de seguirlo usando y ahí fue donde se marcó la diferencia porque ayudaba muchísimo y ahora lo ayuda también. Claro, esto en otros países, por ejemplo, en Japón lo han usado de muchos años atrás, incluso antes de la pandemia. Nosotros desgraciadamente no. Pensamos a veces que son problemas de un resfriado, pero a veces puede haber otras enfermedades, entre ellos el COVID. El COVID, la variante de Omicron, lo que da mucho es un dolor de garganta muy importante. Se está volviendo también algunos síntomas como la pérdida del olfato, pérdida del gusto que pueden presentar. Y obviamente que si tenemos un paciente con estos síntomas hay que sospecharlo y obviamente que guardarse en casa o usar el cubrebocas en espacios cerrados para evitar a contagiar a más gente. Que es totalmente. Y no sé a ustedes si les pasa, pero bueno, antes te empezaba así, no sé, moquito, decías, ay, viene la gripa. Sí. Y ahora el primer estornudo, moquito, dices, ay, ¿qué será, no? ¿Qué será? Y bueno, a veces pues sí hay que hacernos la prueba de cualquier manera para cuidarnos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico en esta época? ¿Qué nos recomienda? ¿A través de suplementos, a través de comida, a través de bebida? Que yo sé mucho de tecitos y pues trato de agregar un poquito de limón y miel. ¿Eso ayuda o no? Sí ayuda. O sea, los cítricos sí pueden ayudar contra otras enfermedades respiratorias, sí pueden ayudar, de preferencia de forma natural, o sea, consumirlos propiamente, porque las cantidades, por ejemplo, del suplemento a veces no son los requerimientos adecuados. Entonces, sí nos pudiera ayudar, hidratarse bien, que es un punto muy importante cuando tienes tos, cuando tienes gripa, ayuda un poquito a fluidificar. Los calditos de pollo que eso ayuda mucho, los tés calientes, eso es importante porque en climas fríos nosotros tenemos una disminución de los glóbulos blancos, eso genera que pueda ser más susceptible. El clima frío genera una mayor replicación de los virus y obviamente que eso nos vuelve más susceptibles en épocas de frío. Entonces, abrigarse bien es un punto muy importante de este tipo, alimentarse bien, hacer ejercicio, obviamente que si vas a estar en exposición al ambiente, obviamente que bien abrigado es un punto muy importante también. Y es importante que lo hagamos, como bien decíamos al inicio de este espacio, antes de que nos empecemos a sentir mal, a prevenirlo, a tener ese hábito, oye, ya va a cambiar el tiempo. No, nada más las abuelitas son las que deben de ser inteligentes, porque luego las veces que se empiezan como que a arropar, a cuidar. Nosotros también hagámoslo, y hagámoslo con nuestros niños, y hagámoslo nosotros mismos. Salgamos ya, obviamente, ya es una requisición usar el cubrebocas, pero hagámoslo ya como un hábito. Cuando empezó a cambiar todo y nos empezamos a cuidar y ajustar y que el antibacterial, notamos la diferencia. Entonces vamos a seguir marcando la diferencia. Sí, ahorita son tres virus que son los que están circulando más comúnmente y que generan hospitalización. Sincitial respiratorio, que da síntomas de bronquiolitis, puede haber procesos neumónicos en los niños principalmente o en adultos mayores. El otro es el COVID, que es de mayor circulación, que obviamente que ya estando más vacunados, obviamente que sí hay generado un poquito menos hospitalización, pero te puedes complicar, puedes tener un infarto y tener COVID. Como el día de ayer me tocó ver un paciente que se descompensó de la glucosa,
se iba a ingresar para controlar la glucosa, se toma una prueba de COVID y salió positivo, y eso fue lo que detonó que se descompensara la glucosa. Entonces, siempre y cuando hay que estar siempre alerta de cualquier síntoma, si hay fiebre, si hay tos, siempre pensar en cualquier virus, aislarte, hacerte una prueba si hay necesidad, si tienes sospecha, y obviamente para evitar contagiar a las personas más vulnerables.